Ya. Olis, para la gente de YouTube, hoy día vamos a terminar de ver la guía de ejercitación que se vio en la clase anterior. Y después vamos con el tiempo que nos quede, a empezar a ver lo que es transporte. ¿Ya? Y en caso de que no alcancemos a ver transporte hoy día, se va a terminar de ver el próximo martes. ¿Ya? Así que el método de resolución de esta guía lo vamos a hacer igual como creo que lo hicieron el día martes, que yo voy a poner la pregunta, les voy a dar un minuto para responder y luego vamos a revisar cuál era la correcta y por qué. ¿Ya? La idea, ustedes tienen acceso a esta guía, la idea es que no vean el solucionario, ¿cierto? No vean las alternativas que son correctas y que respondan según lo que ustedes creen. ¿Ya? Así que por mientras que doy estos minutos para que respondan, voy a pausar la grabación y después voy a retomar la grabación cuando comencemos a revisar. ¿Ya? Así que eso. Ya. Entonces, en la encuesta, en esta encuesta, ganó la alternativa B, de burro, ¿ya? Alguien por chat me preguntó si esta era la clase 7. No, esta es la clase número 6 y estamos revisando la guía de ejercicios de la clase número 5, ¿ya? Entonces, la correcta, justamente, era la alternativa B de burro, ¿ya? Entonces vamos a revisar por qué. Oigan, estoy tratando de hablar no muy fuerte porque en mi casa están durmiendo, entonces si se me escucha mal, por favor avísenme para subir la voz, ¿ya? Porque no sé cómo se escuchará. Está bien. ¿Sí? Ah, ya, ahora, gracias. Entonces, la pregunta nos decía, un científico encuentra una célula con ribosomas, ¿cierto? Y nos preguntan qué debe hacer para confirmar que se trata de una célula eucarionte vegetal. Entonces, está acá. Entonces, ¿qué células poseen ribosomas? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué células poseen ribosomas? Eucariontes y procariontes. Ya, muy bien, ¿cierto? Eucariontes y procariontes. Perfecto. Entonces, para que sea eucarionte vegetal, debe ser, ¿cierto? Como dice el nombre, debe ser eucarionte. ¿Ya? Entonces, ver si posee vacuolas. Las vacuolas, nosotros vimos, ¿cierto? La semana pasada, que tienen una gran relevancia en las células vegetales, pero se pueden encontrar en las células animales y vegetales. Entonces esto por sí solo no nos sirve para determinar que sea vegetal, ¿cierto? Porque recordar que las eucariontes pueden ser animal o pueden ser vegetal. En el solucionario no, el solucionario dice que es la B de burro. Esta es la 11, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Luego, me voy a saltar la B porque ya sabemos que esa es la correcta, ¿ya? Entonces, para ir avanzando, descartando. Luego, verificar si tiene centriolos. Esta es una con la que yo creo que a lo mejor se podrían haber confundido más, porque yo les comentaba, ¿cierto? La clase pasada, que para temas PSU nosotros íbamos a considerar principalmente que la célula animal era la que tenía centriolos, ¿cierto? Y que la vegetal no iba a tener. Nosotros en la realidad encontramos que ciertas células vegetales pueden poseer centriolos. Son muy raras, pero lo pueden poseer, ¿ya? Por si acaso. Temas PSU no lo vamos a considerar, pero en generalidad esto no nos basta para determinar que sea una célula vegetal, ¿ya? Por eso no nos sirve. Luego, analizar la presencia de lisosomas. Los lisosomas, recordad que son como este estómago de la célula, ¿ya? Estómago celular, y que va a estar presente tanto en las células animales como en las vegetales. Por ende, tampoco nos sirve. Luego, ver si su ADN es circular para descartar que sea procarionte. Ya acá, claro, si el ADN es circular, sabríamos que es una procarionte y por ende descartaríamos esta opción. Pero nos siguen quedando estas dos opciones y nosotros necesitamos determinar si la célula es vegetal. No si es eucarionte simplemente, sino que si es específicamente vegetal. Por eso la E no nos sirve, porque el ADN circular es propio de las células procariontes, pero yo necesito determinar que mi célula sea eucarionte y además que sea vegetal. ¿Ya? Luego la letra B decía verificar si posee cloroplastos. Y esta es la correcta,
¿Por qué? Porque los cloroplastos son este organelo especial de las células vegetales y 100% especial de las células vegetales, que es donde sucede la fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis. Súper, súper importante este organelo, ¿ya? Por eso la alternativa correcta era la alternativa B, porque los cloroplastos son 100%, sí, 1000% propios de la célula vegetal, ¿ya? ¿Se entiende por qué era la letra B? ¿Sí? Ah, espérenme. Disculpe, ¿puedes repetir por qué no es la E? Ya. La E, lo que nos permite el determinar si el ADN es circular es para, como dice la alternativa, descartar que sea procarionte. Si yo descarto que mi célula es procarionte, ¿ya? Lo que teníamos dibujado acá, ¿cierto? Mi célula puede ser procarionte o puede ser eucarionte, ¿cierto? Y si mi célula es eucarionte, puede ser animal o puede ser vegetal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo descarto que mi célula sea procarionte, es decir, tacho esa opción, sigo teniendo la opción de que sea animal o que sea vegetal. Y a mí en el enunciado me pedían determinar que sí fuera vegetal, específicamente vegetal. Entonces la alternativa E no me basta para yo poder determinar que la célula sea vegetal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que yo logro con la alternativa es descartar la opción de que sea procarionte. Yo necesito asegurar que mi célula sea simplemente vegetal. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, si no hay más dudas, avanzamos con la 12. Ahí. Voy a pasar la grabación. Ya, ahora sí. Decía que ganó la alternativa E y que igualmente la alternativa A estaba media peleada, así que las vamos a revisar. Pero, como recomendación, y muy, muy en serio esta recomendación, traten de acostumbrarse a responder rápido biología. Ya no les digo que desde el inicio respondan todo en 2 segundos, no, pero traten de ejercitar como ejercitar el responder rápido biología, porque biología es la ciencia que más rápido podemos responder, porque biología uno tiene que tener los conocimientos acá y lee y contesta. No hay más ciencia que eso. En cambio, en física y en química, uno tiene que hacer cálculos, qué sé yo, son como más complicadas en ese sentido en cuanto a la cantidad de tiempo que demanda. Entonces, para la prueba, yo les recomiendo que practiquen para responder rápido biología y así pueden ahorrar tiempo en la parte biológica y dedicarle más tiempo a física o química, que es donde uno tiene que hacer cálculo y todo el tema. ¿Ya? Así que por eso cuando hacemos esta ejercitación les doy 1 minuto solamente para responder, para que se empiecen a acostumbrar a responder rápido y bien. Súper importante eso, responder rápido, pero también responder bien biología. ¿Ya? Vamos a revisar. Dice, si un investigador desea extraer los ribosomas que se encuentran en células eucariontes, se puede afirmar correctamente que lo hará desde él, ya, o sea, es decir, ¿dónde nosotros encontramos ribosomas? En la célula eucarionte. Esa es la pregunta. Todo esto es para preguntarnos dónde hay ribosomas. Entonces, citoplasma celular. ¿Tenemos ribosoma en el citoplasma celular? No. ¿No? Este es el citoplasma celular, el citoplasma de la célula. Sí tenemos. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Los ribosomas libres. Acá nosotros encontramos ribosomas libres, que como es el nombre específico que se les da, ribosomas libres en el citoplasma, ¿cierto? Y también dentro del citoplasma podemos encontrar el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Sí tenemos ribosoma acá. Luego, al interior de los cloroplastos, poseemos, ¿o no? Sí, también. Sí, cierto. ¿Y alguien me puede decir por qué Porque tenemos? tiene su propio ADN, su propio ribosoma. Exacto, muy bien. Los cloroplastos, ya que lo vamos a unir al tiro con la que sigue, y las mitocondrias, ¿cierto? También poseen ribosomas porque se supone, ¿cierto? Esta teoría endosimbiótica, que tanto el cloroplasto como la mitocondria hace miles de millones de años fueron células, ¿cierto? Células procariontes. Y que estas células procariontes entraron en una célula, ¿cierto? Con núcleo, una célula eucarionte, y formaron la célula animal y también
la célula animal y también la célula vegetal. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es lo que nos decía la Tengo teoría. una pregunta. Dígame. Si en una pregunta dicen la célula, ¿se puede afirmar que la célula eucarionte viene de células ancestrales? ¿Está bien? Sí, porque al final todos venimos de la bacteria. Y la bacteria es la que se desarrolló, ¿cierto? O la célula procarionte, ¿ya? Y esta fue la que se desarrolló y eventualmente desarrolló este núcleo. ¿Ya? Ah, ya. Así que está bien. Uy, no sé qué hice. Ah, ya, ahí sí. Entonces, correcto, ¿cierto? La alternativa E, porque tanto el cloroplasto como las mitocondrias poseen ribosomas. ¿Y por qué poseían estos ribosomas? Porque antes se suponen que eran bacterias o células procariontes. Una duda, ¿cuál es la función de los ribosomas libres? Los ribosomas libres sintetizan proteínas que son propios de las, o sea, proteínas para la célula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordar que el RER sintetiza proteínas que van a salir de la célula, ¿cierto? Proteínas de exportación. Los ribosomas libres también hacen proteínas, pero son proteínas que se quedan en la casa, ¿cierto? Que se quedan para la célula. ¿Ya? Y sí, el tema de los cloroplastos y los mitocondrias son de la teoría endosimbiótica. Paz, ¿se entendió el tema de los ribosomas, la función de los ribosomas libres? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bacán. Súper. Entonces, avanzamos con la pregunta 13. Ya, vamos a pausar la grabación. Ya, entonces la correcta, ¿cierto? Era la alternativa B de burro. Vamos a analizar la pregunta. Dice, un estudiante observa en el microscopio una célula desconocida y concluyen, ¿cierto?, que se trata de una célula vegetal. ¿Qué observación permitió llegar a esta conclusión? Es decir, ¿qué es lo que vieron estas personas que pudieron determinar que era una célula vegetal? Vamos a revisar, ¿cierto? La alternativa correcta dijimos que era la B de burro, ¿ya? Vamos a ver por qué. Primero, presentan citoplasma. El citoplasma es algo que vamos a encontrar en todas las células, ¿ya? ¿Cierto? Eucarionte de animal, eucarionte vegetal, incluso las procariontes. Así que esto no es característico de la célula vegetal, porque todas las demás tienen citoplasma, ¿ya? Me voy a saltar la B. Luego dice C, presentan membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿cierto? Es una de las 3 M que yo les decía el otro día, ¿cierto? Las 3 M de membrana, metabolismo, material genético. ¿Alguien me puede decir qué son estas 3 M? Lo que tienen en todas las común. células tienen. Exacto, genético. Son lo que tienen en común todas las células. Absolutamente todas las células deben tener estas 3 características para que nosotros podamos decir que es una célula. ¿Ya? Así que membrana plasmática no es suficiente para determinar que sea vegetal. Ya esto es muy parecido a la pregunta 11. Luego dice, ¿su material genético estaba dentro del núcleo? Esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque las células eucariontes animales también presentan su material genético dentro del núcleo, ¿cierto? El chiste de las eucariontes es que presentan su material genético dentro del núcleo. Todas las eucariontes. ¿Ya? Entonces, por eso la letra D tampoco nos basta para determinar que sea específicamente vegetal. Recordar que las eucariontes pueden ser animales y pueden ser vegetales, ¿ya? Y las eucariontes son las que poseen núcleo. Luego dice, en su citoplasma habrá, esto debería ser una R, ¿ya? Habrá gran cantidad de mitocondrias. No, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque nuevamente, tanto el animal como la vegetal poseen mitocondrias. Ahora, ¿cuánta cantidad de mitocondrias hay? Nos sirve para determinar que a lo mejor qué tipo de célula. En plan, qué tipo de célula animal, qué tipo de célula vegetal. ¿Ya? Porque hay subclasificaciones después. Pero en sí, la presencia de mitocondrias no nos basta para determinar si es animal o es vegetal. ¿Ya? Finalmente, en su citoplasma habían plastidios, plásmidos, plastidios, ya hacemos referencia al mismo organelo. Entonces, ¿qué son los plástidos o los plásmidos? Son estos organelos que van a poseer pigmento. Ese es el chiste, ya lo voy a anotar acá. Poseen pigmento. Ahora,
¿Cuál es el chiste que posean pigmentos? Los pigmentos, ¿cuál es la función? Absorber la luz y poder procesarla. Ya, por ejemplo, nuestro iris tiene pigmento, ¿cierto? Tiene color, nuestra piel, nuestro pelo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Todos estos pigmentos lo que hacen es absorber la luz. ¿Ya? Ahora, específicamente las células vegetales, el chiste, así como el plus que tienen estos pigmentos, es que absorben la luz, pero también son capaces de procesarla. Y ahí vemos el tema de la clorofila, ¿cierto? Pero me lo escribo bonito. La clorofila, ¿cierto? Que es este pigmento que se excita y que puede producir energía, o que desencadena una serie de reacciones para producir energía química, ¿ya? Y ahí vemos todo el tema de la fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este proceso de captar pigmento y poder ser capaz de utilizarlo, es decir, captar esta luz y poder utilizarla, es especial de las células vegetales, ¿ya? De las células vegetales. Por eso la correcta era la letra B. Ya, a ver, déjenme leer una pregunta que había. Ya. Alguien me pregunta cuál es la diferencia entre célula animal, vegetal, procarionte y eucarionte. En simples palabras, ya, porque esto fue toda la clase anterior, fue sobre esto, así que en palabras simples. Procarionte sin núcleo. Eucarionte con núcleo. La eucarionte, la misma eucarionte se puede dividir en animal y se puede dividir en vegetal. Las diferencias entre las dos son varias. ¿Cuál va a ser la que más vamos a destacar? Que la vegetal va a poseer pared celular y va a poseer cloroplastos. ¿Ya? Y el animal obviamente no va a tener estas dos cosas. ¿Ya? Esas son las características generales para diferenciarlas. Y lo explico bien rapidito porque esto es contenido de la clase anterior, ¿ya? Entonces igual no me puedo estar retrasando tanto con eso. Ya, igualmente, si tienen más dudas, me pueden hablar a mí, le pueden hablar a la Trini, pueden preguntar por el grupo de Telegram, ya todos tienen nuestro contacto. Entonces, dígame. Que en la definición de plastidio yo tengo otra cosa, algo que dice que es para la resistencia antibiótica y que es como adicional al ADN. No, eso es cuando en la célula procarionte tenemos los... Ah, ya me confundí el nombre. Pero es cuando tenemos los segmentos de ADN. Eso es en procarionte. Esos son los plásmidos, sí, esos son los plásmidos. Los que están en la procarionte. Y los plastidios son los que están en la vegetales. Eucariontes vegetales. ¿Ya? Gracias. Sí. Ahí ¿Y está el en nombre. qué parte se encuentran? ¿Los plastidios? Los plastidios son organelos que están sueltos en el citoplasma. Ya, gracias. ¿Ya? Sí. Los plásmidos son los de la procarionte. Ahí tenía esa confusión. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a seguir entonces. Si hay más dudas, después las resolvemos. Ya. 1 minuto, ¿cierto? Ya. Tiempo. Entonces, bacán, ganó la alternativa correcta. Ay, no, esperen. Ya hice. Ganó la alternativa correcta la letra D, de dedo. Ya, vamos a revisarla. Dice, el trayecto detectado que genera un aminoácido marcado formará parte... El trayecto detectado que genera un aminoácido marcado que formará parte de una glicoproteína de exportación es... Ya. Si nosotros dibujamos una célula, vamos a tener el núcleo, ¿cierto? Vamos a poner una N de núcleo, vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, después vamos a tener el retículo endoplasmático liso, y después vamos a tener por acá el complejo de Golgi, ¿cierto? El aparato de Golgi, y listo. Ya esa es como la estructura general que vamos a necesitar para esta pregunta. Entonces, nosotros dijimos, ¿cierto? Antes que las proteínas de exportación se forman en el
retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Y si yo formo acá una proteína, no, el verde, vamos a ver el color verde. Si yo acá formo una proteína, para que esta proteína salga, necesita atravesar todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el RER se va a formar mi aminoácido. Luego, este RER va a atravesar, este aminoácido va a atravesar el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? El RER, porque está en el camino, ¿cierto? Tiene que atravesarlo, y se va a dirigir al aparato de Golgi. ¿Qué es lo que va a suceder en el aparato de Golgi? Se va a glicosilizar, ¿cierto? Porque acá nos hablan de una glicoproteína. ¿Qué significa glicoproteína? Que en una parte tiene un carbohidrato y en el resto tiene aminoácidos o proteínas, ¿ya? Entonces, glico de carbohidratos, proteína de proteína, ¿cierto? De aminoácidos. Entonces, repito, en el RER, retículo endoplasmático rugoso, se forma el aminoácido. Luego, este aminoácido va a atravesar el retículo endoplasmático rugoso, va a atravesar el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Y va a llegar al aparato de Golgi. En Golgi se le va a agregar este carbohidrato. Ya se va a meter en una vesícula y se va a enviar hacia afuera. ¿Y por qué medio se va a enviar hacia afuera? A través de la exocitosis. Ya la exocitosis es un transporte que vamos a ver hoy día. Entonces, la alternativa D, que es la correcta, ¿cierto? Hace todo este camino. Primero por... esa es la E, es la C, perdón. Ya. Retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Primero. Luego atravesamos el retículo endoplasmático liso. Segundo. Atravesamos el complejo o aparato de Golgi, lo mismo, ¿ya? Atravesamos el complejo de Golgi y finalmente somos liberados a través de exocitosis, ¿ya? De acá podíamos descartar la E porque decía endo, la B porque decía pino, al igual que la E, porque tenían pino. Luego la C la podíamos descartar porque ponía el complejo de Golgi antes que el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y así nos daba también la correcta, que era la D. ¿Se entiende esta pregunta? Que lo principal es reconocer esto de acá, esta estructura de acá, nosotros tenemos que conocer como todos esos pasos. ¿Se entiende? Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Vamos por la 15. Espera. ¿Hay una pregunta? Alguien dice, si el proceso hubiera comenzado en el RED, no eliminaría el... A ver, le voy a decir de otra forma. Si el proceso hubiera comenzado en el liso, ¿no eliminaría el rugoso? Claro, si nosotros estuviéramos exportando un lípido, porque ojo con eso, en el retículo endoplasmático liso se hace el lípido, si nosotros estuviéramos exportando un lípido, no tendríamos que considerar el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces, ya, ahí sí, se me había olvidado grabar. La correcta es la B, de burro, ¿ya? Entonces yo les decía, ¿cierto? Antes de reanudar la grabación, es que toda esta pregunta, todo este bla bla, es para preguntar qué organelo forma energía, ¿cierto? Esa es la pregunta, de forma más directa. Entonces, el lisosoma, habíamos dicho que era el estómago de la célula, es decir, digiere componentes celulares. El complejo de Golgi iba a ser nuestro Chile Express, ¿cierto? Porque iba a glicosilizar y a exportar proteínas, etcétera, etcétera. Luego, retículo endoplasmático liso forma lípidos. El retículo endoplasmático rugoso forma aminoácidos. Eso es la abreviación de aminoácidos, ¿ya? Y finalmente la mitocondria obtiene energía, ¿ya? La correcta era la B. Acá teníamos que simplemente saber qué es lo que hace cada orgánico, ¿ya? ¿Se entiende por qué es la B? ¿O no se entendió por qué es la B? Sí, ya, bacán. Entonces, vamos con la 16. Voy a pausar la grabación. Ya, ahora sí. Entonces, la correcta era la E. La pregunta decía, la esfingomelina es un fosfolípido de membrana que se encuentra en grandes cantidades en las células que constituyen el cerebro y el hígado. ¿Qué estructura celular está directamente asociada a la síntesis de esta molécula? Y ya. De acá, bla, 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 bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ya. Esas son las palabras que no importan. Todo el resto es basura que no sirve. Fosfolípido, ¿quién sintetiza esta molécula? Eso es lo que importa. Básicamente, nuevamente, ¿qué organelo es el que sintetiza ese tipo de molécula? Eso es lo que nos están preguntando. No se dejen llevar por toda el bla bla, la cháchara que le meten. Entonces, nucleolo, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien me puede decir qué hace el nucleolo? ¿Nadie sabe qué hace el nucleolo? Contiene el material genético. Ya. ¿Alguien más? Ya, ahí, muy bien, ¿cierto? Forma ribosomas. Eso es como lo importante, ¿ya? El núcleo es el que contiene el material genético y el nucleolo, como decían ahí en el chat, es como una zona dentro del... El nucleolo, perdón, es una zona dentro del ADN donde vamos a formar ribosomas. Luego el lisosoma, ¿cierto? Era el estómago, ¿cierto? Que lo vimos en la pregunta anterior. La mitocondria obtenía energía. El peroxisoma era para cuando uno le ponía en el carrete. Entonces esto detoxificaba la célula, detoxifica. Y finalmente el liso forma lípidos. Y ojo acá con el nombre, fosfolípido. Esto es un lípido, ¿ya? ¿Puede ser nucleolo o nucleoide? No, mucho ojo con eso. El nucleolo está en la célula eucarionte, ¿cierto? Tenemos una célula eucarionte, tenemos el núcleo, y dentro del núcleo tenemos esta zona que nosotros vamos a llamar nucleolo y que va a formar ribosomas, ¿ya? El nucleoide se encuentra en una célula procarionte, ¿ya? Ahí la célula procarionte con sus pelitos, su flagelo. Y el nucleoide va a ser esta zona donde encontramos el ADN, todo el ADN de la célula procarionte. El nucleolo era una sola dentro del núcleo eucarionte, ¿ya? Nucleoide dentro de la procarionte. Muy importante esa diferencia, ya que no se vayan a confundir. ¿Se entiende la diferencia? Nucleoide en procarionte, nucleolo en eucarionte. Si ahora sí, ya bacán. Perfecto. Entonces vamos a la 17. ¿Quedó alguna duda con la 16? ¿No? Ya, perfecto. Si hay dudas, siempre las pueden hacer. La 17. Vamos a pausar la grabación entonces. Entonces, ganó la alternativa B de burro, ¿cierto? La correcta. Vamos a revisarla. Dice, extraer, bla, 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 bla. ¿Cuáles son las estructuras de afuera para adentro de la célula vegetal? Esa es la pregunta, ¿cierto? En la célula vegetal, para llegar al ADN nuclear, de afuera hacia adentro. Entonces, si yo dibujo una célula vegetal, voy a tener la pared celular, ¿cierto? Bien rígida. Voy a tener mi membrana plasmática, ahí más flácida. Voy a tener los distintos organelos, ¿cierto? Bla, 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 bla. Voy a tener el núcleo con su carioteca, ¿cierto? Con su membrana, que adentro va a estar el ADN, dentro del núcleo. Entonces, ¿cuál es el orden? De afuera hacia adentro. Ah, no, perdón. De afuera hacia adentro. Voy a atravesar primero la pared, ¿cierto? Lo que está más afuera, la pared. Con eso descartamos la A, descartamos la C y descartamos la D. ¿Cierto? No, la D y la E tienen la pared primero. Luego sigue la membrana celular o membrana plasmática, es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál tiene esa opción? La B, ¿cierto? Membrana plasmática, porque acá nos metían la carioteca y eso estaba mal. Luego de atravesar la membrana plasmática para llegar al ADN, tenemos que atravesar la carioteca, que es la membrana nuclear, ¿ya? Y ahí estaría como tercera opción, alternativa correcta la B. Pregunta, ¿la carioteca es lo mismo que la cápsula? No, la carioteca es la membrana del núcleo. La cápsula es lo que nosotros vamos a encontrar en las células procariontes. Nosotros si vemos una célula procarionte vamos a tener la membrana, vamos a tener la pared, ahí vamos a ser más rígido, vamos a tener la pared, y después por fuera vamos a tener la cápsula.
Y no todas las procariontes van a tener cápsula, ¿ya? Pero hay algunas bacterias que sí, que van a tener una cápsula, van a tener una pared y van a tener una membrana plasmática, ¿ya? Que van a tener esas 3 capas de protección. Kim Taehyung, ¿se entiende el tema de las 3 capas de la procarionte? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a volver a explicar el tema del núcleo y el nucleoide, que lo estaban preguntando en el chat. En una célula eucarionte vamos a tener adentro un núcleo y dentro del núcleo va a haber una zona, vamos a dibujar así, va a haber como una zona, ay no, está muy grande. Ahí, va a haber como una zona. Esa zona, que cuando nosotros lo vemos en un microscopio es el que se ve como más oscurito, va a poseer la capacidad, vamos a decirlo así, de formar ribosomas. Ese va a ser su chiste, formar ribosomas. Y esto, en eucarionte, es el nucleolo. Si nosotros vemos una bacteria, y tiene sus pelitos, ¿cierto? Tiene su flagelo, vamos a ver que su ADN va a estar suelto en el citoplasma. Va a estar todo así, suelto. Acá nosotros tenemos un núcleo. Y dentro de este núcleo es donde está el ADN. ¿Ya? En la procarionte va a estar así, todo suelto, en el citoplasma. Entonces, esta como zona donde encontramos el ADN, esta zona es lo que nosotros vamos a llamar nucleoide. Esta es procarionte. Y la zona donde se encuentra el ADN es el nucleoide. ¿Ya? ¿Se entiende ahí mejor la diferencia? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a avanzar. Este igualmente es de la clase 5, si no me equivoco, la clase 4 son de este contenido, para que lo revisen después si es que quieren más detalle. Entonces, pausamos la grabación y listo. Entonces, la correcta decíamos que era la D de dedo. Nos preguntaban cuál como de estas características es propio de la membrana celular o de las membranas celulares en plural. Lo mismo. Entonces, simetría. No, la membrana celular se caracteriza justamente por ser asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que no es igual. Ya, si yo tengo una membrana así, este es un pedazo de membrana celular. La parte de acá de la membrana no va a ser igual a la parte de acá, y tampoco va a ser a la parte de acá, y tampoco acá, y tampoco acá. Y la membrana celular de una célula tampoco va a ser simétrica con la de otra célula, ni de otra célula, ni de otra, ¿ya? Son todas distintas y son variantes, ya no son simétricas, son asimétricas. Asimétrica, no simétrica. Luego va a ser fluida, ¿cierto? Porque la membrana plasmática tiene esta capacidad de ser así, y se puede mover y acomodar y todo el tema, ¿ya? Por eso es fluida. Y luego es la selectividad es una característica, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de decir así como, ya, tú puedes pasar, pero tú no puedes pasar. Así como en el carrete, cuando tienen que estar en lista, ya, algo similar hace la membrana, ¿cierto? Le dice así como, tú podías entrar, ah, no, pero tú te veis muy flight, así que no, y no puede entrar, ¿ya? Por eso, la alternativa correcta era la D, de dedo. ¿Se entendió? Acá era simplemente saber las características, que igual lo vamos a ver hoy día. Ya, bacán. Entonces, avanzamos a la 19. A ver, la 19 termina ahí, ya, que está como pegadita con la 20. Hasta ahí termina la 19. Vamos a poner, repetir lo de la fluidez. Ya, la fluidez significa que la membrana plasmática tiene esta capacidad de ser así, literalmente así, que se puede acomodar en los espacios, qué sé yo. Es fluida, no es rígida como la pared. La pared celular es rígida, ¿ya? Y la membrana no, la membrana tiene esta capacidad de moverse y de ir desacomodando, qué sé yo. Jessica también, ¿se entiende? Jessica creo que también se refería a eso. ¿Sí? Ya, bacán. Ahora sí, entonces, vamos a seguir a la 19. Recuerden que siempre pueden hacer preguntas, aunque vayamos en la
20 y tengan dudas de la 1, siempre se pueden hacer preguntas. Ya, ahí sí estoy grabando, ya. Acá ganó la alternativa A, después en segundo lugar está la alternativa D, pero esta pregunta está mal, ¿ya? ¿Por qué está mal? Porque la A y la D son correctas. Ya esta la sacamos de un libro y después de ponerla en la guía nos dimos cuenta así como, oh, hay 2 correctas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 2 correctas? La A y la D. Ahora yo quiero preguntar, las personas que marcaron D, ¿por qué no marcaron la A? Porque desde mi perspectiva, la A es la, no sé si la más correcta, pero es la más obvia. Entonces, ¿por qué las personas que marcaron D no marcaron la A? Si alguien me puede decir, si no me quieren decir no hay problema, ¿ya? Pero me da curiosidad. Vamos a revisarla. Dice, respecto a las células eucarionte y procarionte, es correcto decir que. ¿Qué es correcto decir? La eucarionte presenta núcleo y la procarionte no. Correcto, ¿cierto? Esa es la característica principal que me va a diferenciar la eucarionte de la procarionte. Después de que no, pues si yo les dije que marcaran lo que ustedes creían correcto, pues no lo que habían visto en el solucionario. ¿Ya? Entonces, luego dice, alguien en el chat dice no decía diferencias. Claro, el que posee el núcleo y el que no posee el núcleo es una diferencia. Pero simplemente me están pidiendo decir cuál de esta alternativa es correcta. Y es correcto decir que la eucarionte posee núcleo y que la procarionte no. ¿Ya? Por eso está como que la A y la B son correctas. Y la D, perdón. ¿Ya? Luego la B dice, la célula procarionte presenta compartimentalización, mientras que la célula eucarionte no. Esta ahí estaba de más. Esto es falso, ¿cierto? La compartimentalización se refiere a la organización dentro de la célula. ¿Ya? Dicho de otra manera, los organelos que poseen. ¿Ya? La eucarionte es la que posee compartimentalización y la procarionte no. Luego la C. Ambas poseen mitocondrias para realizar respiración celular. Falso, ¿cierto? Solo la eucarionte posee mitocondrias. Letra E. Ambas poseen citoesqueleto. No. Ya, si bien la procarionte posee estructuras similares a un citoesqueleto, no llega a ser un citoesqueleto como tal. Y luego la D decía, ambas poseen ribosomas, ¿cierto? Esto sí lo habíamos visto en una pregunta anterior. Ambas poseen ribosomas. ¿Ya? Por eso la A y la D podían ser correctas. ¿Se entendió igualmente? Las diferencias y como todo el tema. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos acá a la 20. La 20 quedó como separada. Ahí. Por ahí se ve más o menos la 20. Vamos a pausar. Ya, ganó la alternativa correcta. La alternativa A. Vamos a revisar. Dice. Espérenme. Ya. Entre las diferencias de la célula vegetal y animal, se encuentran que la primera, es decir, ¿qué cosa hace la eucarionte que el animal no hace? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué cosa sí hace la eucarionte y que el animal no puede hacer? La vegetal hace y el animal no hace, ¿ya? Entonces, la vegetal es capaz de hacer fotosíntesis, ¿cierto? Ese es como todo el chiste de la célula vegetal, es que hace fotosíntesis. Luego, la eucarionte vegetal posee mitocondrias, sí, pero, o sea, ¿la eucarionte vegetal posee mitocondrias? Sí, posee mitocondrias. ¿Es una diferencia respecto al animal? No, porque tanto la célula vegetal como la célula animal van a poseer mitocondrias. ¿Ya? Luego, ¿posee centriolos? No, ¿cierto? Ahí habíamos visto que la célula eucarionte, la eucarionte vegetal no iba a tener centriolos. ¿Ya? Por eso la correcta iba a ser solo uno. ¿Ya? Porque la vegetal sí hace fotosíntesis. La vegetal va a poseer mitocondrias, pero el animal también, y nos están pidiendo una diferencia. Y la vegetal no va a poseer centriolos. ¿Ya? Por eso era la A. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ya. Bacán. Entonces, con esto damos por finalizada la revisión de la guía, ¿cierto? Ahí abajo estaban las respuestas. A la 19 agregarle la A, ¿ya? Los centriolos eran lo que yo le llamo los choclos,
son unas cositas así, ¿cierto? O también se lo pueden poner así, que se van a encargar de formar el uso mitótico para la división celular, o el uso meiótico, según se haga meiosis o mitosis. ¿Ya? Pero son los choclos. Acá en esta imagen no se ven, pero eso, como en general. Eso eran los centriolos. Ah, no, estoy yo. Igualmente el tema de los centriolos los terminaron de ver en la clase del martes, ¿ya? Ahí lo pueden revisar con más detalle. Entonces, ahora vamos a pasar a la clase 6, ¿ya? Membrana plasmática. ¿Cuál es la correcta de la 11? Las alternativas correctas están en el drive, ahí lo pueden revisar, ¿ya? Ahí pueden revisar todo el tema. Espérenme. ¿Pero no eran exclusivas de la célula animal? Sí, los centriolos sí son de la célula animal. Una pregunta, nada que ver. ¿Qué es peptidoglicano? Peptidoglicano es una glicoproteína que se encuentra en la pared celular de las bacterias o de las células procariantes. Ya. ¿Alguna otra duda antes de que podamos comenzar con el contenido de hoy día? Que nos quedan media horita para ver lo de hoy. No lo vamos a ver todo ya, no voy a ir así como metralleta metiendo las materias, pero para poder avanzar. ¿Queda alguna otra duda de lo que vimos hoy hasta ahora? ¿No? Ya, démosle nomás, ¿cierto? Entonces, membrana plasmática, ¿cierto? Y vamos a ver, en esta parte vamos a ver membrana plasmática y transportes, ¿ya? A mí me faltó poner en el título transporte. Vamos a partir, primero vamos a ver la composición de la membrana, luego vamos a ver los transportes pasivos, los transportes activos y los transportes que son por vesículas. Primero, componente de la membrana. ¿De qué está hecha la membrana plasmática? ¿Qué saben ustedes? ¿De qué está hecha la membrana? Según lo que ustedes saben. De fosfolípidos. Ya, de fosfolípido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Proteínas, carbohidratos, ¿cierto? De los tres grandes biomoléculas, ¿cierto? Colesterol, tiene canales, muy bien. Vamos a ver entonces a detalle cómo es. Acá hay una imagen, no muy HD, pero que nos va a servir bien para ver todos los componentes de la membrana. No, sí, con rojo está bien. Ya. Entonces, primero tenemos, vamos a ir de izquierda a derecha. O no, mejor de derecha a izquierda. Vamos a ver que la célula, la membrana de la célula va a tener estas estructuras, todas estas estructuras, pues este color no se nota mucho. Naranjo. Ya, eso se nota un poquito más. Todas estas estructuras que están acá, que son las más abundantes, las rojas con amarillo, que si los dibujamos separados son una cosita así, que son lo que nosotros llamamos fosfolípidos, ¿ya? Estos fosfolípidos se van a poner de esta forma, ¿cierto? Es decir, las cabezas hacia afuera y las colitas hacia adentro, ¿ya? ¿Qué es lo que van a formar esta estructura de cabezas hacia afuera y colitas para adentro? Es lo que nosotros conocemos como la bicapa lipídica, ¿ya? O la bicapa de fosfolípidos. ¿Cuál va a ser el chiste? Las cabezas de estos fosfolípidos son hidrofílicas. Hidrofílicas es que se llevan bien con el agua, ¿ya? Y las colitas, ¿cierto? Las patitas de estos fosfolípidos son colas hidrofóbicas, es decir, que le tienen miedo al agua. Siempre acordarse, fóbico es de tener miedo, ¿ya? Entonces, nosotros, o más bien dicho, nosotros asociamos las fobias con miedo. Entonces, hidrofóbico le tiene miedo al agua, se lleva mal con el agua, entonces la repele. ¿Por qué se ponen así? Porque en el medio extracelular y en el citoplasma hay alto contenido de agua, ya hay mucha agua en estos líquidos. Por eso se ponen las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro, ¿ya? Entonces ahí tenemos la bicapa de fosfolípidos. Luego, si vamos avanzando a través de la membrana, vamos a encontrar otras estructuras como las proteínas integrales, ¿ya? Proteína integral. Acá hay dos tipos de proteínas integrales. Usualmente los dibujos, al menos yo he visto más que ponen globulares. ¿A qué significa esto? Proteína globular es esta forma de acá, ¿cierto? Que es como un cilindro, ¿cierto? Como una cosita bien bonita, bien hecha. Y luego la proteína alfa-hélicis tiene que ver con que la proteína tiene esta estructura, esta forma, ¿ya? ¿Es importante saber específicamente la estructura de cada proteína? No. Lo importante es saber que las proteínas que son integrales atraviesan por completo
la membrana plasmática, porque también vamos a tener las proteínas como esta, que es periférica, y que está solamente por la mitad de la membrana plasmática. Eso es lo importante. La proteína integral atraviesa toda la membrana plasmática y la proteína periférica está solamente en la mitad de la membrana plasmática. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Acá, ¿no es cierto?, nos ponen que en el citoplasma están los filamentos del citoesqueleto como para dar un poco más de contexto. ¿Ya? En la misma membrana vamos a tener acá lo que nosotros nos mencionan que es un glicolípido. El glicolípido es una ramita, por así decirlo, del carbohidrato pegada o unida a los fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, glico, siempre recordar, de carbohidrato, y lípido, de lípido, ¿cierto? Glico, lípido. Carbohidrato unido a un lípido. Luego, por acá abajo vamos a tener una molécula de colesterol. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es lo que hace el colesterol. Luego acá tenemos una proteína canal. Las proteínas canal ya vamos a ver, ¿cierto?, que van a servir para transportar sustancias a través de la célula. Esta específicamente. La proteína canal, ¿es integral o periférica? Integral. Integral, ¿cierto? La proteína canal es integral. ¿Por qué? Porque va desde un extremo al otro. La atraviesa completamente la membrana plasmática. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de proteína globular, ¿cierto?, que tenía que ver con la estructura de la proteína. Acá, esto es interesante, tenemos una glicoproteína. ¿Por qué? Nuevamente, una ramita de carbohidrato, acá. Tengo el láser, puedo usar el láser, acá. Tenemos una ramita de carbohidrato unida a una proteína. ¿Ya? Acá hay una proteína. ¿Ya? Tiene como este mismo color. Entonces, carbohidrato unido a proteína, glicoproteína. ¿Por qué? Porque glico es de carbohidrato y proteína de proteína, ¿cierto? Glicoproteína. Luego acá, ¿cierto? En esta parte de acá nos especificaban que esta estructura hace referencia a un carbohidrato, ¿cierto? Esta estructura de acá, que es como una antenita, es un carbohidrato. Entonces, sabiendo todo esto, este tipo de... Ay, ¿dónde está el láser? No. Espérenme. Avanza. Ay, ¿no puedo usar el láser? Escucha. No sé qué hice, no sé dónde se fue mi láser. Pero esta proteína de acá, esta de acá, ¿qué tipo de proteína sería? Integral. Ya, sí, integral. ¿Y es una proteína normal o es de estas glicoproteínas que estamos viendo? Glicoproteína. Glicoproteína, ¿cierto? Porque en la partecita de acá, en el extremo de acá, tenemos un carbohidrato. Muy bien. ¿Qué más? Esas serían como todas las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cada una de las estructuras? La bicapa de los fosfolípidos, ¿cierto? Le va a hacer la estructura general de la membrana plasmática. Le va a dar toda la forma a la membrana plasmática, ¿cierto? Y en parte la bicapa de fosfolípidos va a ser lo que la haga desde cierta perspectiva selectiva, ¿ya? Porque la bicapa de fosfolípidos no cualquier cosa la puede atravesar, ¿ya? Entonces ahí tenemos bicapa de fosfolípidos. Luego, las proteínas integrales, que son globulares, las que son globulares, son las que nos van a servir de canal. Ya vamos a ver después que en cierto tipo de transporte necesitamos un canal para, o por así decirlo, un túnel para que atraviesen las sustancias que tienen que entrar a la célula. ¿Ya? Entonces las proteínas integrales, globulares, son las que nos van a servir para eso. ¿Qué más? El colesterol, y esto es importante, el colesterol lo que va a hacer es regular, no, mejor dicho, va a darle rigidez a la membrana. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si yo, imaginen que esto es un pedazo de tela, ya mis manos son un pedazo de tela, y mi tela puede hacer esto, ¿cierto? Puede moverse, ser libre y todo el tema. O a mis mismas manos, si a mis mismas manos, que están así unidas y pueden hacer este movimiento, en medio le pongo mi cara, ¿ya? Mi mano acá va a empezar la onda, pero no la va a seguir acá, o le va a costar captar la señal para poder seguir, ¿cierto? Porque está mi cara en medio. No es como cuando estaban mis manos unidas y podían hacer así,
No, ahora está mi cara en medio. Entonces este movimiento que yo hacía así súper wow, ahora va a ser mucho más rígido, ¿cierto? Porque no hay fluidez ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el colesterol? Funciona como mi cara. La membrana plasmática, cuando están solamente los fosfolípidos, puede hacer esto, así wow, súper libre, súper feliz. Pero cuando yo le agrego colesterol, que sería mi cara el colesterol, esta fluidez se ve dificultada, ¿ya? El colesterol lo que hace es entregar esta rigidez a la membrana plasmática, ¿ya? Claro, controla, más que el movimiento, sí, para que se entienda, más que el movimiento controla la rigidez de la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, yo agrego colesterol, vuelve más rígida mi membrana. Yo quito colesterol, se vuelve más fluida. ¿En qué momentos yo puedo necesitar que mi membrana sea más fluida o más rígida? Cuando tengo cambios de temperatura. Si sube mucho la temperatura, mi membrana va a ser muy así, muy wow, ¿ya? Entonces ahí yo agrego colesterol a mi membrana para que no sea tan wow, y pueda estar más rígida, más estable, ¿ya? Y si hace mucho frío, mi membrana va a estar congelándose, va a estar congelada, así con mucho frío, entonces se va a querer quedar quieta, entonces se va a quedar así, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo saco el colesterol para que mi membrana pueda volver a moverse así y entrar en calor. En el órgano interno hay harto colesterol, tú dices por el tema de las temperaturas. ¿Por eso te surge la pregunta? ¿Sí? Ya, depende del órgano, ¿ya? Sí tendría sentido, ¿cierto? De que tuviéramos harto colesterol porque dentro de nuestro organismo hay más temperatura que fuera, ¿ya? Pero va a depender del órgano. Ahora, ¿qué órgano específicamente tiene más colesterol y cuál tiene menos? No sé, ¿ya? Pero sí va a depender del órgano. Entonces, ya, vimos el colesterol. Ya, esas son como las estructuras más importantes de la membrana plasmática. ¿Queda alguna duda sobre la membrana? ¿Qué era glicoproteína y glicolípido? Glicoproteína, la perdí. ¿Dónde estaba? Acá. Glicoproteína, ¿puedo usar? No puedo usarlo, ya. Glicoproteína, lo de acá, es cuando un carbohidrato se une a una proteína. Glicolípido, el de acá abajo, es cuando un carbohidrato se une a un lípido. ¿Puedo usar puntero? No sé cómo se hacía. Ya. ¿Pero se entiende? Glicoproteína es glicoproteína, carbohidrato con proteína, glicolípido, carbohidrato con lípido. ¿Sí? Sí, todas las clases se suben. Ya. Perfecto, entonces voy a avanzar. Si no hay más preguntas, avanzamos. Antes de seguir, un concepto súper importante que tenemos que tener claro. Las clases se suben con máximo 2 días hábiles. ¿Ya? Eso es lo máximo que nos vamos a demorar. Antes de seguir, súper importante ver los gradientes. ¿Ya? Cuando algo está a favor del gradiente de concentración o en contra del gradiente de concentración, que eso es algo que vamos a ver con mucho, o sea, que vamos a necesitar mucho para entender los transportes. Cuando yo digo que algo está, ¿lo puedo hacer zoom? Ah, sí puedo. Ya. Cuando yo digo que algo está a favor del gradiente de concentración es cuando todos se bajan del metro. Lo vamos a escribir acá. Todos bajan del metro. ¿Por qué? Porque vamos todos de más, vamos a menos. ¿Cierto? Ese es el transporte vacío. Es a favor del gradiente de concentración. Acá abajo lo decía, de mayor concentración a menor concentración. ¿Cierto? Si se dan cuenta, al inicio del GIF hay muchas pelotitas de este lado y a medida que avanzan, ¿cierto? A medida que sucede este transporte pasivo, las pelotitas se van hacia donde habían menos. ¿Se entiende el tema de a favor del gradiente de concentración? Que a favor es cuando vamos de más a menos. Ese es el concepto que necesito que entendamos, no el título. A favor del gradiente de concentración, de más a menos. ¿Puedo quitarle el zoom? ¿Cómo le quito el zoom? Creo que me eché el PPT. A ver, ¿cómo se hace esto? Espérenme. No sé cómo quitarlo. Ayuda. A ver, espérenme. Que esto es nuevo para mí. Ya, filo, ahí está.
Entonces, ya se entendió. Creo que no hubo ninguna pregunta. Ya, me respondieron como 5 personas, pero asumo que las 123 que están presentes en la clase entendieron. Así que vamos a avanzar. En contra del gradiente de concentración es cuando yo entro al metro, ¿cierto? Pucha, ¿cómo? Ah, qué difícil usar esta cosa. Ay, ya, cole, ya. Entro al metro. Esto no lo vamos a tomar en cuenta ahora. Entro al metro, ¿cierto? No sé, yo no soy de Santiago, no sé qué estaciones de metro suelen estar llenas, pero imagínense que están en una de esas estaciones de metro que siempre están llenas en hora punta. Y ustedes tienen que entrar al metro porque tienen que ir para la U. Entonces va de menor concentración a mayor concentración, ¿cierto? Así. Y claro, acá nos ponen que usan ATP. Ya, estación central, ya. Entonces, ustedes están en estación central, tienen que entrar porque tienen que ir para la U, que les queda a la chuña, y tienen que usar como 1000 transbordos de metro y esas cosas. Entonces van de menor concentración a mayor concentración. Y esto es, ¿cómo se llama? En contra del gradiente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Acá cierto se puede ver como acá hay poquitas pelotitas y acá hay muchas pelotitas y aún así estas van hacia acá. ¿Podría explicar lo del ATP? Sí, lo vamos a explicar, pero lo vamos a explicar después, porque después tenemos que ver el transporte activo. Pucha, otra vez me eché esta cosa, espérenme. Después tenemos que ver el transporte activo, entonces ahí los vamos a ver en detalle. ¿Ya? Entonces, ahora sí, transportes pasivos. ¿Qué transportes pasivos ustedes conocen? Porque existen varios. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿O no conocen ninguno? Si está bien no saber en este momento. ¿No conocen ninguno? Ya, difusión simple, facilitada, ¿cierto? Si no cachan, está bien, no está mal no saber, ¿ya? Osmosis, dicen por ahí, ya, muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son así como más en detalle. Primero, acá hay como general, ¿ya? Difusión simple van a ser, estas son como ideas generales, ¿ya? Después los vamos a ver con detalle. Entonces, difusión simple. ¿Qué sustancias se van a transportar a través de difusión simple? Moléculas pequeñas y sin carga, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de difusiones facilitadas. La difusión facilitada 1, que le puse porque no me caía bien bonito acá, pero difusión facilitada 1, que esto le puse yo el 1, ¿ya? No es que se llame así realmente, sino que yo le puse así para usarlo en la clase, ¿ya? No se llama así, yo le puse así, dejar eso bien en claro, para que después no se confundan en ensayo o cosas así. Yo le puse así, ¿ya? Primero vamos a tener, ¿cierto?, la difusión facilitada a través de canal iónico, que es para transportar iones, y luego vamos a tener la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras que se le llaman, o a través de carrier, ¿ya? Y el carrier va a transportar moléculas más grandes, ¿ya? Aquí le vamos a poner moléculas más grandes. Ya esto como resumidas cuentas, ya lo vamos a ver con detalle, pero eso es como en resumidas cuentas los tipos de transportes pasivos que vamos a tener. Vamos a ver el primero, difusión simple. ¿A qué te refieres con que tiene una carga mínima? Ahí me pillaste. Si tiene que ver con química, yo no sé nada de química. Yo soy bióloga. Ahí explícame bien tu pregunta por mientras yo avanzo. ¿Ya? Entonces, difusión simple, ahí, ¿cierto? Como estábamos viendo, funciona a favor del gradiente de concentración, ¿cierto? A favor. ¿Por qué sucede a favor? Porque es un transporte pasivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las moléculas, como sale acá, ¿cierto?, el de oxígeno, van a atravesar la bicapa lipídica. Estos son los fosfolípidos. Esto es un fosfolípido, esto es otro fosfolípido. Y el alcohol lo que va a hacer es llegar, perdón, no el alcohol, las moléculas pequeñas, que me confundí con la pregunta, las moléculas pequeñas y sin carga van a llegar y atravesar esta bicapa lipídica, ¿ya? Exacto, la difusión simple ocurre a través de la bicapa lipídica, ¿ya?
Entonces, como se muestra en el GIF, ¿cierto? Están estas moléculas que probablemente son de agua o de dióxido de carbono, podrían ser, y que de a poco se van moviendo a través de la bicapa, ¿cierto? Ahí se ven cómo atraviesan simplemente la bicapa, llegan y pasan, llegan y atraviesan. Eso es difusión simple. Entonces, ¿qué moléculas hacen difusión simple? Pequeñas y sin carga, como el agua, ahí entre comillas el agua, porque el agua va a tener unas proteínas especiales para realizarse, que ya lo vamos a ver más adelante, el tema del agua. El carbohidrato, el alcohol también es por difusión simple. Algunos lípidos pueden atravesar también la bicapa lipídica porque se llevan bien con los mismos fosfolípidos que están acá adentro. Y esos son como los más clásicos que se usan. Ya. Sin carga, ¿serán neutras? Es que eso son términos químicos. Pero, a ver, déjame analizarlo. ¿Sin carga son neutras? No. ¿O sí? Sí, creo que sí. Creo que son sinónimos. Es que eso es química. El que sean sin carga y el que sean neutras es como más química. Pero creo que sí. Si hay alguien que cada que sea químico y puede contestar eso, por favor, se lo agradecería. ¿Es a favor? Sí. Esto es a favor del gradiente de concentración. ¿Los ácidos grasos? Sí. ¿Qué es la bicapa lipídica? Lo acabamos de ver. La bicapa lipídica es lo que está en la membrana celular. Lo vimos recién hace 2 segundos. ¿No requiere ninguna proteína para funcionar? No. De hecho, ese es el chiste de la difusión simple, que es simple, ¿cierto? Llega y atraviesa la bicapa lipídica. La bicapa, recordar que es esto que forman los fosfolípidos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahí, Anaís, que no requeremos una proteína, sino que llegamos y atravesamos como por los espacios que pueden haber por acá entre medio, por ejemplo. Ya, vamos de nuevo. Difusión simple. ¿Puedo borrar todo esto? No, creo que no puedo. Ya. Difusión simple es cuando yo tengo moléculas que son pequeñas y sin cargas que van a llegar y atravesar la bicapa lipídica. Eso es todo lo que hacen. Llegan y atraviesan. Como son pequeñas y son sin carga, no tienen problema. Es como que se lleven bien con los fosfolípidos, entonces dicen, ah, no, este es mi pana, y llegan y los dejan pasar. ¿Cachai? Entonces, viene, por ejemplo, una molécula de oxígeno, es pequeña, es sin carga, y va a decir, buena, compadre, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, de pana. Y van a llegar y atravesar. Y los van a dejar entrar. Simplemente atravesando acá. Es como que si por acá nosotros pusiéramos una puertita, ya ahí entran por ahí, atraviesan todo esto, el pasillo de la casa, y ¡pam! Llegan al patio donde está el carrete. Como una cosa así. ¿Se entiende más o menos? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Ya, perfecto. Pucha, esta cosa, no voy a usar más esta aplicación porque es terrible mala. No me sirve. Ya. ¿Te aparece un... Ya. Vamos, no entendí. Pucha, Constanza. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Ay, no lo puedo borrar ahora. Pucha, ya la media embarrada. Yo voy a tener moléculas que van a ser pequeñas y sin cargas. A ver, ¿cómo lo podemos poner? Es como que yo tenga piedras. Ya, imagínense que yo tengo piedras. Así, piedras de este tamaño. ¿Ya? Y por otro lado tengo piedras de este tamaño. ¿Ya? Y yo quiero que entren a través de un hoyito. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo explicar? Tengo un hoyito de este tamaño. ¿Ya? Y tengo piedras de este tamaño y tengo piedras de ese tamaño. Para que mis piedras atraviesen este hoyito, necesito que sean pequeñas, ¿cierto? Porque las grandes no me van a caer, no caen, ¿cierto? Entonces, piedritas pequeñas sí van a atravesar. Eso es lo primero. Moléculas pequeñas y sin cargas son las que atraviesan a través de difusión simple. Luego, nosotros en la membrana plasmática, me voy a devolver, la membrana plasmática tiene una bicapa lipídica. Bicapa de fosfolípidos, la bicapa lipídica, ¿ya? ¿Y qué van a hacer estas estructuras? Que se van a poner así, ¿cierto? De esta forma. Los fosfolípidos se ponen así. ¿Cuál va a ser el chiste de esto? Miren, ahora me avanza, yo no sé por qué antes no me avanzaba. ¿Cuál va a ser el chiste de esto?
que estas moléculas o estas piedritas que son pequeñas van a llegar y van a atravesar. No tiene más ciencia que eso. Las moléculas pequeñas llegan acá, se encuentran con los fosfolípidos y atraviesan. Llegan y pasan. Es como que no los pesquen, así como que llegan y pasan y le hacen el desprecio. ¿Cachai? Como que van así caminando así, no te pesco, no me importa y así. Y pasan. Y entran a la célula. Esto está fuera de la célula, a lo mejor, por ejemplo, esto está fuera de la célula y esto está dentro de la célula. ¿Se entiende? ¿Constanza? ¿Sí ahí sí? Ahora, en el ejemplo yo les puse que esto era fuera y esto era dentro, porque puede ser al revés también, ¿ya? Perfecto. ¿Se entendió ahora? Si todos se entendieron, por favor, si todos me pueden contestar, lo agradecería. Sí. Sí, sí entendí. Ya, alguien me preguntó por interno, entonces en difusión simple las moléculas entran fácilmente a la membrana plasmática. No es que entren en la membrana plasmática, sino que la atraviesan. Porque entran a la célula o salen de la célula, ¿ya? Pero atraviesan la membrana plasmática. ¿Sí? Ahí sí, la persona que me preguntó. Y Cata, tú sientes que explico rápido, pero ¿entendiste o no entendiste? Para volver a hacerlo. ¿Sí? Ahí. ¿Y para qué la atraviesan? Alguien me pregunta, ¿y para qué atraviesan la membrana plasmática? Puede ser por dos razones, o tres en verdad. La primera razón es porque la célula necesita esa sustancia. La segunda razón es porque la célula necesita desechar esa sustancia, ¿cierto? Dependiendo si está entrando o está saliendo. Y la tercera razón es porque la célula, la necesita, la desecha. Y sí, son como esas las dos razones. No tres, son dos, no sé contar. Por eso se atraviesa. Alguien me pregunta, lo de favor y en contra, lo del gradiente de concentración, ¿cierto? ¿Es importante saberlo? Y si es importante. ¿Para qué es importante? Es súper importante entender eso porque en base a si algo es a favor o en contra del gradiente de concentración, nosotros definimos si los transportes son pasivos o activos. ¿Ya? ¿Qué es el gradiente? El gradiente son las concentraciones. Pucha. Y ahora no puedo avanzar. El gradiente son como, esto ya más química, el soluto, qué tan concentrado está el soluto o qué tan poco concentrado está el soluto. Ya que sería, por ejemplo, mi solvente es el agua, mi soluto es el azúcar. Ya si yo tengo agua con azúcar, qué tan concentrado o no concentrado estaría eso. ¿Sí? No, el aparato de Golgi acá nada que ver. No influye en la discusión simple. ¿Sí? ¿Estamos todos ok entonces para avanzar? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver. Descartar. Vamos a ver esto en general. Claro, entonces a favor de un gradiente es un transporte pasivo. Afuera, sí. Sienten, como la diferencia que va a haber de este soluto. La diferencia de concentración del soluto. Ya. La difusión facilitada es cuando yo tengo moléculas grandes o con cargas, ¿cierto? Porque la difusión simple eran pequeñas y sin cargas, ¿cierto? Acá funcionan pequeñas y sin cargas. ¿Qué pasa si yo tengo moléculas que son grandes y son con cargas? Acá es cuando entra la difusión simple. Y entra, ¿cierto? Mi proteína canal y mi proteína portadora. ¿Qué es lo que va a suceder? En la proteína canal van a entrar las moléculas con cargas, es decir, los iones. ¿Ya? Los iones son estas moléculas que tienen cargas, que tienen el signo menos o que tienen el símbolo más. Van a funcionar como un túnel. Los proteínas de canal, para los canales iónicos, que también se le llama esto,
acá lo vamos a poner, esto, canal iónico, ¿ya? ¿Cuál va a ser el chiste? Van a funcionar como un túnel, ¿ya? Entonces, sí, van a entrar y van a pasar así, ¡shum! ¡Shum! Van a pasar los iones, ¿ya? Van a pasar así, ta. De menor concentración a mayor concentración, ¿cierto? De menor concentración a una mayor concentración. No, al revés. De mayor concentración a menor concentración. Pucha. A menor concentración. Ahí sí, perdón. De más a menos. Y van así, shum, 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 a través del túnel, como se muestra acá. Atraviesan, sí, a favor del gradiente. Simplemente atraviesan el túnel. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona la proteína canal? Que es cuando yo tengo moléculas con cargas, es decir, iones, y estos iones van a atravesar el túnel. Simplemente van a pasar, ta. Puede ser de adentro hacia afuera y viceversa, ¿cierto? Puede ser de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, como sea, siempre y cuando sea a favor del gradiente. ¿Ya? Y sí, la de la derecha sería el carrier. Entonces, yo asumo que si solamente 5 personas me dijeron que se entendía, las otras 120 que hay o 110 que hay también entendieron, porque no contestaron. Entonces asumo que dijeron, no, sí se entiende. Entonces no necesito contestar. Entonces, la de al lado, ¿cierto? Va a ser la carrier, ¿cierto? O la proteína portadora. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión simple y la función facilitada? Me pregunta. La simple era la que atravesaba la membrana. O sea, sí, la membrana. La bicapa lipídica específicamente, ahí sí. Atraviesa la bicapa lipídica, atraviesa por estos lados. La que es facilitada es cuando las sustancias atraviesan a través de proteínas. Estos de acá, estos azulitos, son proteínas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, en carrier o la proteína portadora es cuando mi célula, o mi proteína, mejor dicho, hace esto. Abre una puerta para que entre la sustancia, ¿ya? Entra la sustancia, cierra la puerta por arriba y abre la puerta para abajo, para que termine de atravesar. ¿Ya? Repito, en carrier, y por favor pónganme atención acá, después resuelvo las dudas, para que quede clarito. Tengo mi proteína, ¿cierto? Esta es una proteína integral, proteína canal, proteína portadora, ¿cierto? En la membrana plasmática. Y acá llega una molécula que necesita entrar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se abre la parte de arriba de mi proteína, entra la molécula, por ejemplo, el lápiz, entra la molécula, ahí se abrió por arriba, entró la molécula, se cierra por arriba la proteína, ¿cierto? Se cerró, y luego se abre por abajo. Y ahí, ¡pum!, baja la molécula que tiene que bajar. O sale o entra, ¿cierto? Según si está entrando o saliendo molécula. ¿Ya? Repito, proteína portadora o carrier. Se abre por un lado la proteína, entra la molécula, se cierra la proteína por arriba y se abre por abajo o por el otro extremo, ¿cierto? Para liberar la molécula que está transportando. ¿Ya? ¿Se entiende cómo funciona así? Se abre por arriba, entra la molécula, se cierra por arriba y se abre por abajo. Claro, la proteína canal siempre va a estar abierta. En cambio, y la proteína canal es la que es solo para iones. La proteína carrier es la que va a servir para moléculas grandes, como por ejemplo la glucosa o la fructosa. ¿Ya? Que ahí es cuando, si se dan cuenta, como que la proteína carrier tiene como la forma para esta molécula. Voy a mostrarle un GIF. Escucha, ay, qué interesante esto. Voy a mostrarles un GIF donde se ven estos dos transportes. Ahí ven, esta molécula, que era la glucosa, no cayó por el canal, no pudo traspasar el canal. Entonces se fue al carrier. Y el ion, que era el verde, se fue por el canal. ¿Para qué es la proteína carrier? Para transportar moléculas de gran tamaño. ¿Ya? Ahí vemos como la glucosa no puede atravesar la proteína canal, entonces ahí se va a la carrier, entra y atraviesa. Y el ion no puede atravesar a través del carrier, entonces se va por el canal iónico. ¿Ahí queda más claro con ese GIF? O a lo mejor alguien no entiende, ¿se entiende? Díganme si se entiende, por favor. Sí, se entiende. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta.
Ya, dime. pero es como aparte. El tema del carrier tiene que ver con el encaje inducido. Ojo con eso. El encaje inducido nosotros lo hablamos cuando vemos enzimas. Cuando la enzima y el sustrato se unen, con encaje inducido. ¿Ya? Acá, claro, si nosotros vemos el carrier, es algo similar. Es similar al tema de llave cerradura, ¿cierto? De que el soluto o sí, la sustancia que está atravesando, ¿cierto? La proteína encaja con la forma de la proteína, pero no es lo mismo que cuando nosotros hablamos de en la enzima el encaje inducido, porque ese término de encaje inducido se habla cuando, o se usa, mejor dicho, cuando vemos enzimas, ¿ya? ¿Tienen relación? No mucho, ¿ya? Alguien pregunta, cuando salen de, cuando Mira alguien me que- preguntaba en el chat, cuando salen de Golgi, ¿salen por un carrier o canal? Asumo que ahí se refiere cuando salen, por ejemplo, las proteínas exportadoras, todas esas cosas. Si se refiere a eso, por ninguna de las dos, salen a través de vesículas, ¿ya? O ya vamos a ver cómo funciona el tema ese de que salgan a través de vesículas. Ya viene más adelante ese tipo de transporte. Luego te preguntan, ¿la carga cambia su forma dependiendo del soluto? Más que cambiar su forma dependiendo del soluto, van a existir distintas proteínas para distintos solutos. Ya no es que todos los solutos van a atravesar a través de la misma proteína, sino que van a haber distintas, como puertas especiales para cada sustancia que necesita entrar o salir. ¿Cómo, perdón? ¿Alguien había hablado? Sí, las moléculas polares son las que tienen carga, y las apolares son las que no tienen carga. Claro, pero esos son, no son cargas de... Cuando nosotros hablamos de moléculas con carga, acá nos referimos a los iones, porque las moléculas polares o apolares tienen no que ver con cargas iónicas, sino que son cargas, ¿cómo se dicen? Cargas netas, así como cuando tenemos, por ejemplo, el agua, y vemos que hacia acá hay una carga positiva, acá también tenemos una carga positiva, y acá tenemos una carga neta negativa. Esas son las moléculas polares. Nosotros acá nos referimos a que tenemos, por ejemplo, un ion de cloro, o tenemos los iones de potasio, los iones de sodio. Estas cargas, la que nosotros, a carga, creo que esto se llamaría cargas eléctricas, insisto, no soy química, pero estas son cargas eléctricas y estas son cargas netas. Si alguien me puede corregir en los términos, sería acá. Pero eso. Gracias. Eso quería que... Si el Golgi transporta las macromoléculas a través de esto, no. El Golgi ya vamos a ver cómo hace sus transportes. ¿Carrier también es a favor del gradiente? Sí. Estoy atrás en el chat por si acaso. ¿Cómo era la proteína portadora? La proteína portadora es esta de acá, el carrier. Ya, sí. Lo de los portes no entra en PSU, así que no lo vamos a ver como muy en detalle. De hecho, no lo vamos a ver, porque no es contenido que entre y tampoco va a ser necesario saber. Entonces, para no bombardearlos con materia, no los vamos a ver. ¿Ya? Las proteínas portadoras, Catherine, eran esas. No sé si te referías a preguntar específicamente cuál era, o necesitabas como más explicación, así como cómo funciona o algo así. Catherine, no sé a qué se refería tu pregunta. ¿Cómo funciona? Ya. La proteína portadora es la que va a hacer esta cosita de que se abre por un lado, entra a mi sustancia, ¿cierto? Se cierra y después se abre por el otro extremo. Acá en el GIF no se nota mucho porque se ve como que el proceso es rápido, como simplemente atraviesa la glucosa, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el chiste? Que las proteínas portadoras me van a servir para cuando tengo moléculas muy grandes que no pueden atravesar simplemente mi bicapa lipídica, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Llega mi sustancia, ¿cierto? Mi proteína la detecta, se abre, entra mi sustancia, se cierra por arriba, ¿cierto? Se cierra por arriba, luego se abre por abajo para liberar, ¿cierto? Mi molécula. ¿Y esas proteínas también se forman dentro de la célula? Exacto, también se forman dentro de la célula. Sí, la otra clase vamos a dejar osmosis para la otra clase. Preguntan, espérenme que se me pierden los mensajes. Dice, transporte simple, las moléculas son neutras y atraviesan por la bicapa lipídica, sí. Son moléculas pequeñas y sin cargas. No sé si neutra es el concepto correcto, ¿ya? Pero son pequeñas y sin cargas.
La otra clase de modo de osmosis, sí. Entonces tiene dos canales. O sea, no es que tenga dos canales. Los canales son estos. Los canales son para iones. ¿Ya? Y una célula va a tener muchos canales. ¿Ya? Y las carriers son para moléculas grandes. Y también una célula va a tener muchas carriers. Ya, muchas de estas proteínas. ¿Sí? Voy a mostrarles ya el último GIF, porque nos pasamos por 3 minutos, no me había dado cuenta de la hora. Les voy a mostrar el último GIF donde se ponen como en paralelo estas cosas. Ya, entonces ahí está. Transporte pasivo, ¿cierto? Por difusión atraviesan las moléculas, ¿cierto? La bicapa lipídica. Y por difusión facilitada, esta difusión simple, y por difusión facilitada atraviesan, pero a través de una proteína. La proteína carrier es para las moléculas grandes. Y la proteína canal es para los iones. ¿Ya? ¿Queda ahí claro? ¿O no queda claro? Ahí. Para que podamos ya terminar ya. ¿Sí? Perfecto. ¿Queda alguna duda? No. ¿No? No, Bacán. Entonces, vamos a dejar hasta acá la clase. El PPT ya está subido en el... Ay, no, mi cara. Ya. El PPT ya está subido en el Drive. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Échenle un ojo al PPT porque hay muchos GIFs muy buenos para entender todos los transportes que nos faltaron ver hoy día, para que así el día martes se pueda ver esto un poquito más rapidito. ¿Ya? La grabación voy a tratar de dejarla subida ahora, así como terminar, porque se tiene que procesar. Entonces, que termine, procesar. Voy a dejar de grabar. Ya. Gracias por la gente de YouTube. Suscríbase, comente, dele like. Síganos en Instagram. Eso.